Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Y lo hacemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación. Y lo hacemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos. Las Escrituras no enseñan en ninguna parte el concepto de confesión de los pecados a un sacerdote. En primer lugar, el Nuevo Testamento no enseña que hayan sacerdotes en el Nuevo Pacto. Por el contrario, el Nuevo Testamento sí enseña que todos nosotros, usted y yo, somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:5-9 describe a los creyentes como un sacerdocio santo y un sacerdocio real. Y Apocalipsis 1:6 y 5:10 describe a los creyentes como un reino de sacerdotes. Bien, y en cuanto a la confesión de los pecados, Primera de Juan 1:9 dice a los creyentes que confiesen sus pecados a Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos. Santiago 5:16 habla de confesar nuestras ofensas unos a otros, pero esto no es lo mismo que confesar los pecados a un sacerdote como enseña la Iglesia Católica. En ninguna parte del contexto de Santiago 5:16 se menciona a los sacerdotes líderes de la Iglesia. Además, Santiago 5:16 no relaciona el perdón de los pecados con la confesión de los pecados unos a otros. Los católicos sí mencionan Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. De este versículo, los católicos afirman que Dios dio a los apóstoles la autoridad para perdonar pecados y que esa autoridad se transmitió a los sucesores de los apóstoles, es decir, a los obispos, sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Hay varios problemas con esta interpretación. Número 1, Juan 20:23 no menciona en ninguna parte la confesión de los pecados. Número 2, Juan 20:23 no promete en ninguna parte, ni siquiera insinúa que la autoridad apostólica de cualquier tipo se transmitiría a los sucesores de los apóstoles. Y número 3, los apóstoles ni una sola vez en el Nuevo Testamento actuaron como si tuvieran autoridad para perdonar el pecado de una persona. Del mismo modo, los católicos señalan que Mateo 16:19 y 18:18 atar y desatar específicamente como evidencia de la autoridad de la Iglesia Católica para poder perdonar pecado. Los mismos 3 puntos anteriores se aplican igualmente a estos versículos que menciono. Y en el Antiguo Pacto, los fieles tenían que acercarse a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran únicamente mediadores entre el pueblo de Dios y, por supuesto, Dios. Los sacerdotes además ofrecían sacrificio al Señor en nombre del pueblo. Ya esto ya no es necesario. Ya no es necesario gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para finalizar, definitivamente nosotros como creyentes y que confesamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, no necesitamos a ningún intermediario porque solamente Jesucristo lo es a través de su sacrificio en la cruz. No necesitamos a ningún hombre, no necesitamos a ninguna mujer para que sea ese puente entre Dios y nosotros. Únicamente Dios perdona pecados, únicamente Jesús es el mediador entre el hombre y Dios. Que no te engañen, no permitas que la mala interpretación, la mala teología que lamentablemente por siglos se ha predicado por parte de esta iglesia te sigan atando más a cosas, a conceptos que no tienen fundamento bíblico. Así que la verdad nos hará libre y la verdad es la palabra de Dios.